También. Sí, sí tiene. No, pero yo necesito leer 2 diapositivas, ¿no? Gracias. Play. Ahí volvemos de nuevo. La clase de hoy es cáncer de pulmón y síndromes paraneoplásicos, chicos. Compartir pantalla. La verdad que es una clase larga, les podría decir que de lo más bonito del programa. Ustedes saben, la mayoría, que yo soy oncólogo, así que voy a preferir siempre dar este tipo de clases a dar otra cosa. Pero la idea es que ustedes tengan un pantallazo importante de esto, porque, les repito, es muy difícil, extremadamente difícil, explicarles cáncer de pulmón y síndromes paraneoplásicos en una sola clase. Pero bueno, traté en lo posible de poner esto de la mejor manera para que les sea práctico a ustedes, puedan entender y tengan conocimientos teóricos, sobre todo, porque la verdad que cáncer de pulmón es un capítulo grande de la oncología y síndromes paraneoplásicos es un capítulo gigante de oncología y clínica médica. Pero bueno, como para que ustedes entren en tema, vamos a decir que las enfermedades oncológicas son un problema muy importante en la salud pública mundial y que la incidencia es más alta en países desarrollados, pero que en el 50% de los casos las muertes, digamos, pueden ocurrir tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Y tengan en cuenta, esto es algo viejo, pero fíjense en que en el 2014 la OMS ya dijo que el cáncer iba a ser responsable del 25% del total de fallecidos por enfermedades no transmisibles. Y el cáncer es un problema en el mundo, y realmente es un problema en el mundo, y esto se ha visto en forma aumentada, acrecentada, por una serie de puntos muy importantes, que es sobre todo la mayor expectativa de vida. Si ustedes se dan cuenta, sus bisabuelos vivían mucho menos tiempo de lo que viven sus abuelos, y probablemente sus padres vivirán más tiempo, y nosotros y nuestros hijos vivirán aún más tiempo. O sea, la expectativa de vida ha aumentado en los últimos años por justamente como dice ahí, un índice también disminuido en lo que es la natalidad, no solamente en los países desarrollados, sino también en los países en desarrollo. Y fíjense en un dato muy importante, que a ustedes me van a decir no me sirve de nada, pero para que tengan en cuenta el problema que significa cáncer, que el 40% de los pacientes que esté internado en clínica médica, o sea, en una sala común, en el año 2030 va a ser con pacientes oncológicos, ¿sí? O sea, es una enfermedad que cada vez la diagnosticamos más y la vemos más por una serie de cosas, que ya las vamos a charlar también, así no repetimos tanto. Cuando nosotros hablamos de cáncer, nosotros decimos cáncer es sinónimo de muerte, ¿sí? O sea, cualquier persona, cualquier paciente que ustedes le dicen que tiene cáncer, es como darle la peor noticia de su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensan que el paciente se va a morir siempre. Y por esto, la aplicación de ciertas técnicas terapéuticas actuales, como es la cirugía, que cumple uno de los roles más importantes en los tratamientos,
radioterapia, quimioterapia y agentes nuevos biológicos o inmunoterapia, permiten casi, fíjense en esto, y para que tengan en cuenta, que casi 2 de cada 3 individuos diagnosticados con neoplasias malignas se curen. Ustedes escucharon bien, o sea, 2 de cada 3 pacientes con neoplasias malignas se cura. Curación en oncología es estar libre de enfermedad durante 5 años sin tratamiento. Pero a pesar de todo esto, como yo le dije recién, cuando uno le dice al paciente, usted tiene cáncer, es uno de los sucesos más traumáticos y más perturbadores. Y se los digo porque realmente lo veo a diario en el consultorio. Y esto va a ser independientemente del pronóstico que tenga la enfermedad, si ya está curado con la cirugía. ¿Por qué? Porque si tiene que hacer un tratamiento posterior, generalmente tiene ciertos cambios en la autoimagen del individuo y tiene ciertos cambios en el desempeño de su trabajo, tanto del punto de vista físico como del punto de vista psicológico. Si ustedes piensan, si uno le dice a un paciente que tiene un diagnóstico de una insuficiencia aórtica, tiene un pronóstico de vida severa, ¿no? Tiene un pronóstico de vida como si le dijeran que tuviera un cáncer de páncreas. Pero si ustedes al paciente le dicen que tiene una enfermedad cardiológica, no lo toma mal como si le dicen que tiene un cáncer de páncreas. Y le pongo el páncreas porque es uno de los tumores que menos expectativa de vida tiene. Vamos a definir, siempre vamos a tratar de ir definiendo, ir ordenándonos en la clase, qué es el cáncer. Y como ustedes saben, el cáncer ya es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de las células. Es la definición que se adapta más a la mayoría de los tumores, que puede aparecer en casi cualquier lugar del cuerpo y que el tumor suele invadir el tejido circundante y también puede producir metástasis a distancia en cualquier parte del organismo, dependiendo qué tipo de tumor va a tener y dependiendo el grado histológico, la diferenciación, el estadio en que uno lo encuentra y una serie de cosas, suele hacer metástasis. Si ustedes se fijan, este cuadro es medio viejo, en realidad las estadísticas son viejas. La última actualización de estadísticas fue en el año 2014, pero en Argentina eso es aún más viejo, y no solamente que es más viejo, sino que las estadísticas son malas, y aparte de ser malas, no nos gusta a nosotros los médicos describir lo que tenemos que describir. Pero si se fijan, la verdad que es un problema. Si se fijan, ustedes acá en Argentina, en Brasil también, que sé que hay mucha gente de Brasil, fíjense que hay entre 206 y 280 en Brasil casos cada 100.000 habitantes. O sea, realmente es un problema en todo el mundo. Y nos encantan las estadísticas a los oncólogos, por lo cual, si ustedes se fijan, en el mundo, esto fue publicado en el año 2011, en el mundo dice que iban a haber 12.7 millones nuevos casos por año. Y fíjense en que más de la mitad de los tumores diagnosticados van a morir ese mismo año. Si ustedes se fijan, no es lo mismo la incidencia de los pacientes en cuanto al sexo. El cáncer más frecuente en la mujer es el cáncer de mama. En Argentina, aclaro esto, en Argentina, porque estas son tablas de Argentina, está seguido por el cáncer de cuello uterino y de colon. El cuello uterino en otras partes del mundo ocupa entre el cuarto y quinto lugar, y sí ocupa el segundo lugar el cáncer de pulmón. Y en los hombres, el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata, continuado por el cáncer de pulmón. Más estadísticas, más de lo mismo. Si ustedes se fijan, casos estimados por años en el mundo, alrededor del mundo, pulmón 1.100.000 en hombres, y en mujeres, fíjense, en 513.000 casos. Estamos hablando de pulmón porque es la clase que nos atañe hoy. Y fíjense, pero lo que más muere en hombre, 951.000 pacientes, y el pulmón de estar cuarto en las mujeres pasa a estar segundo en mortalidad y muy cerquita, si ustedes se fijan, muy cerquita de lo que es el cáncer de mama, que lejos es el cáncer más frecuente en las mujeres. Eso es como una introducción al tema. Vamos a empezar hablando del cáncer de pulmón. Si se marean o se pierden, me avisan y voy un poco más despacio. Nosotros vamos a hablar de estadísticas puntuales de cáncer de pulmón en Argentina. Si ustedes se fijan, hay una incidencia de casi 9.000 casos en hombres y 4.000 casos en mujeres, de los cuales van a morirse 8.600, fíjense que la mortalidad es
alta en hombres y 3.500 en mujeres. O sea, si ustedes se ponen a pensar el cáncer de pulmón, la mayoría o la gran mayoría de los tumores se mueren el primer año del diagnóstico en cáncer de pulmón, exclusivamente. Si uno ve la cantidad de casos que se presentan, o sea, la incidencia en relación al estadio, que ya vamos a ver cómo se estadifican los pacientes y cuánto viven estos pacientes, fíjense en que solamente el 15% de los casos, el verde más oscuros, está diagnosticado con el tumor localizado exclusivamente al pulmón. O sea, 15 de cada 100 pacientes están localizados el tumor en el pulmón. Y fíjense que es a lo que mejor les va, 54% de sobrevida a 5 años. En cambio, ya cuando tienen ganglios linfáticos positivos, o sea, regional, fíjense en que esto solamente es un 22%, pero fíjense en cómo cae a la mitad la sobrevida global y ni hablar que la mayoría de los tumores de pulmón se diagnostican en etapa 4, o sea, cuando ya tiene metástasis a distancia, y fíjense en que la sobrevida a 5 años es extremadamente baja del 4%. Es un poquito más frecuente en hombres que en mujeres, el cáncer de pulmón, un 70 a un 50%, es un poquito más frecuente en la raza blanca que en la raza negra, y se presenta en una media de 70 años de edad. Fíjense en que la incidencia de presentación del cáncer de pulmón a partir de los 55 años hasta los 85 años de edad. Si yo tengo que pensar cómo se origina el cáncer de pulmón o lo que sea, o cualquier tipo de cáncer, esto está más limitado al cáncer de pulmón, vamos a decir en forma muy esquemática y muy simple, de que el tabaco y cierta predisposición hereditaria, el tabaco, les digo tabaco porque es el principal factor de riesgo en el cáncer de pulmón, que ya lo vamos a ver cuando veamos factores de riesgo, van a hacer que haya lesiones preinvasivas, y estas lesiones preinvasivas son los que por alguna carga genética más o por algunos factores de crecimiento se produzcan o se conviertan a tumores invasivos. Todo tumor invasivo va a ser cuando las células penetran la membrana basal. Angiogénesis, ya vamos a ver lo que es la producción de nuevos vasos sanguíneos que tiene el tumor, que son muchos más tortuosos y muchos más tortuosos y en número, aumentados en número también con respecto a los vasos normales, hacen que se produzca muchas veces las metástasis por la adhesión de ciertas enzimas proteolíticas o moléculas de adhesión. Pero no es tan fácil, tan simple, y yo acá traté de dejarles o traté de explicarles en un par de diapositivas la mejor manera por ahí de entender un poco la fisiopatología de cómo se va produciendo todo esto. Porque la verdad, les repito que es algo bastante difícil de ver y de evaluar. Si ustedes se fijan, las células de los tumores tienen ciertas características que son muy importantes. Primero, tienen una autosuficiencia de señales de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? De que las células van a crecer sin tener señales de inhibición y al contrario, teniendo ciertas características, ciertos productos que van a hacer que la replicación celular no cese y siga proliferando a pesar de tener ciertas inhibiciones. Lo segundo es que hay insensibilidad a las señales de crecimiento. Nosotros tenemos en las células normales ciertos tipos de señales que nos dicen hasta cuándo tiene que crecer el tumor. Las células normales. Las células tumorales no tienen estas señales. Evaden la apoptosis. Apoptosis es muerte celular programada. Entonces, nosotros, no teniendo apoptosis, no se mueren las células y crecen más y no hay señales anticrecimiento, y eso hace que tengan un potencial ilimitado de réplica. Con una angiogénesis sostenida, o sea, repetimos a lo mismo, la producción de nuevos vasos sanguíneos al tumor que siguen proliferando,
y a su vez tienen la capacidad de invasión a los tejidos y metástasis, que es un punto muy difícil y muy importante a entender en la génesis de los tumores. El orden de estas 6 características que yo les dije a ustedes es totalmente variable y depende de cada tumor. Pero bueno, hablemos de biología, y para hablar de biologías vamos a hablar de lo que es la tumorogénesis. Siempre que nosotros tenemos una célula normal, siempre aparecen cambios genéticos primarios. Estos cambios genéticos primarios, la mayoría de las veces, sucede por pérdida de función del retinoblastoma o sobreexpresión en la proteína c-Myc. Esto lleva a un incremento en la proliferación celular y apoptosis. También estos cambios genéticos primarios llevan a cambios genéticos secundarios, como por ejemplo disfunción de la apoptosis. ¿Cómo se logra esto? Por disfunción del P53 o sobreexpresión del BCL2. Esto va a seguir produciendo cambios genéticos subsiguientes y van a haber alteraciones futuras en el fenotipo. Por ejemplo, este tumor va a tener la potencialidad de hacer invasión y de hacer metástasis. Pero siempre, en todo tumor, hay cierta influencia del huésped y de la enfermedad metastásica. Y esta influencia se va a ver modificada o alterada, o como ustedes quieran llamar, favorecida, por ciertos factores anatómicos, por el microambiente del órgano, por factores angiogénicos y por la respuesta inmune. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si ustedes se fijan, ustedes pueden tener un cáncer de pulmón en un paciente con un estadio 3B y el mismo tumor del mismo paciente, de otro paciente, también en un estadio 3, y un paciente puede responder de una manera al tratamiento y otro paciente puede responder de otra, o un paciente puede tener rápidamente metástasis y el otro no. O sea, acá hay una interfase entre estos 4 factores que son muy importantes y que son individuales a cada persona. Factores anatómicos, microambiente del órgano, factores angiogénicos y respuesta inmune. Ya vamos a ver lo que es medicina personalizada al final de la clase y van a entender un poquito más lo que es cómo interpretamos nosotros a los tumores. Y hay que tener algo en cuenta que es muy importante, que las células cancerosas no son iguales a las células normales. Las células cancerosas se pueden distinguir tranquilamente de las células normales por una serie de características morfológicas, de comportamiento y genéticas. Si nosotros a estas células las vemos en microscopía óptica, por ejemplo, las células cancerosas son células heterogéneas con frecuentes mitosis. Tienen pérdida de la inhibición por contacto y pueden observarse in vitro algunas que tienen mayor secreción de factores de crecimiento o mayor expresión de oncogenes o pérdida de expresión de genes supresores de tumores con respecto a otras células. Todo lo contrario, las células normales no tienen expresión de estos oncogenes, tienen una secreción intermitente y coordinada de factores de crecimiento o genes supresores de tumores, y las células, a distinto de las células malignas, que tienen una gran neovascularización con respecto a las células normales. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Le pido que lo apague, por favor. Bueno, con respecto al rol de los oncogenes en los tumores, los oncogenes normalmente permanecen inactivos durante toda la vida en las células normales del organismo, pero por diferentes efectos, como por ejemplo activación de carcinógenos en el ADN celular, pueden desempeñar un papel muy importante en el proceso de transformación maligna de una célula. Una vez que los oncogenes están activados, pueden producir una serie de efectos
incluido el aumento de la tasa de síntesis de factores de crecimiento y receptores de factores de crecimiento. La liberación de todos estos oncogenes y de factores de crecimiento, tanto autócrinos, o sea, propios de la célula, o parácrinos, van a hacer que las células tumorales puedan estimularse y puedan perpetuar este crecimiento, van a duplicarse, van a aumentar la expresión de factores de crecimiento de receptores y van a servir para coordinar cambios entre las células tumorales, entre unas y otras, para poder ir mutando. Si vemos la patogénesis de los tumores, ven un cuadro que, si bien es bastante simple, o una figura que, si bien es bastante simple, es un poco más complejo que esto, para que uno lleve desde la transformación celular hasta la metástasis, pasan muchos caminos, es algo extremadamente difícil por ahí de explicar, pero hay una serie de pasos que son bastante complejos e interdependientes e interactivos antes de que una sola célula tumoral evolucione hacia la metástasis del cáncer. Cuando la célula ya es una célula neoplásica, la tasa de proliferación de estas células está siempre apoyada en cada organismo de cada persona. Pero para que esta célula tumoral crezca y exceda el 1 a 2 milímetros de diámetro, necesita sí o sí angiogénesis, o sea, necesita sangre para que esta sangre pueda llevar los nutrientes necesarios, oxígeno sobre todo, y nutrientes para que puedan crecer las células tumorales. Entonces, algunas células tumorales van a desarrollar motilidad y luego pueden invadir el estroma del hospedador, por lo general ingresando al sistema circulatorio, como lo muestra la figura número 3 ahí que tienen ustedes. Cuando entra al sistema circulatorio a través de los capilares y de las vénulas, que generalmente son bastante delgadas, la mayoría de las células circulantes mueren, pero hay algunas células que sobreviven y producen un desprendimiento un desprendimiento y una embolización de las células tumorales, que es lo que van a llevar a que estas células que sobreviven y que pueden embolizar en algún órgano puedan producir la metástasis. Lo más frecuente que produzca es a través del pulmón, ¿sí? Que es donde se oxigena y pasa la mayoría de la sangre. Por eso la mayoría de las metástasis por vía hemática, lo más frecuente es en pulmón y en hígado. Y el término este de angiogénesis, que ustedes me escucharon hablar y que les dije que era muy importante en lo que es la biología del cáncer, es el establecimiento de una red de capilares desde los tejidos del huésped. Es un proceso que se origina desde las células endoteliales microvasculares y que no es tan simple de todo y que está mediado por múltiples moléculas liberadas por células tumorales y las del huésped, como por ejemplo el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de permeabilidad vascular, la angiogenina, el factor de crecimiento epidérmico, entre otros. Estos son los más frecuentes. Y esto es lo que yo les decía. Si ustedes ven la vasculatura normal a la izquierda, ven un montón de células con vasos sanguíneos. Esto es una vasculatura normal. Y fíjense en lo que es la vasculatura de un tumor. Es mucho más tortuoso, o sea, los vasos no son rectos, son vasos que son todos curvos, que la irrigación es mucho mayor que una célula normal y es lo que le permite tener mucho oxígeno y muchos nutrientes al tumor. Y no podríamos explicar nosotros nada de cómo se produce un cáncer sin hablar del ciclo celular. Yo opino, y voy a seguir opinando siempre, que un médico no puede no saber el ciclo celular y que desde la comprensión de este ciclo celular es donde uno va a tener muchas implicaciones para el tratamiento del cáncer. Sabemos muy bien que en la fase G1 la célula está preparada para la síntesis de ADN que se va a producir en la fase S. Que hay un punto en esta fase conocido como el punto R, que es cuando la celda se compromete a continuar con la fase S. Durante la fase S, la célula se replica su ADN, como ustedes ya saben,
Durante la fase G2 ya se completó esta síntesis de ADN, y en esta fase hay una transición antes de la mitosis que van a producirse una síntesis de proteínas, que ustedes también ya conocen, ARN y otras macromoléculas, aunque a menudo las mayores cantidades y más pequeñas se producen en la fase G1. Para que finalmente llegue la fase M, en donde los cromosomas se condensan, se secretan y luego se separan, como ustedes ya conocen. Los diferentes tipos de tratamiento que se hacen en cáncer, en la mayoría de ellos, sobre todo los quimioterápicos, actúan en distintas fases del ciclo celular. Para que un tratamiento haga efecto, nosotros necesitamos sí o sí de que el paciente tenga una división celular. ¿Por qué? Porque cuando la célula no se divide, ningún agente puede atacarla. O sea, cuando está quieta, que es uno de los fundamentos más grandes en cuanto a las metástasis tardías, es de las famosas células durmientes. En el caso de que estén quietas las células durmientes, o sea, en el caso de que haya células durmientes, se pueden despertar en el tiempo y producir lo que son metástasis o recaídas en el tiempo. Pero ustedes fíjense, sí. Cuando dices quieta, ¿te refiere a que no se mueven en sangre? No, quieta significa, con lo que estaba hablando respecto al ciclo celular, que no tienen, están en una fase y no se modifican a otra. Ah, que no cambian de fase. No cambian de fase en el ciclo celular. Ah, no. Fíjense en ustedes que para que nosotros diagnostiquemos un tumor, uno empieza con la célula acá donde empieza con el cambio del ADN y una serie de cosas, aparece una célula, y fíjense en que hasta que haya una detección clínica de los tumores, yo tengo que tener que estas células tienen que tener 1 centímetro como mínimo para poder verlas yo en una imagen. Porque cualquier imagen menor de 1 centímetro, salvo que sea en el pulmón y que sea múltiple, es muy difícil de evaluar. Y que pasa un tiempo determinado donde aumentan estas células tumorales y que recién van a producir la muerte del paciente. Pero necesitan mínimamente que haya una réplica en 10 a la 12 células tumorales para que esto se produzca la muerte del paciente. Esto es lo que yo les hablaba recién de Pero la... fue una pregunta. ¿Las células durmientes de las que usted hablaba se las puede detectar por No, algún estudio o algo así o no se puede. pueden estar o no? No hay forma de detectar células durmientes. Esto es lo que le decía justamente de las células durmientes o la latencia de las células tumorales, que las células malignas pueden permanecer dormidas y viables, o sea, vivas, durante años, que el crecimiento desde la latencia puede iniciar la recurrencia de la enfermedad, y que los posibles mecanismos de acción por lo cual uno tiene células durmientes es que las células permanecen en fase G0, que es lo que les dije recién, es una fase del ciclo celular, y que la tasa de muerte celular está balanceada con respecto a la de división celular. Son los posibles mecanismos, esto tampoco se conoce con exactitud, pero son los posibles mecanismos de acción por lo cual pueden llegar a producirse células durmientes. Profe, y por eso es que al principio había dicho que para decir que un paciente está curado, tienen que pasar 5 años sin tratamiento, ni recaídas o otros síntomas. Sí. ¿Cuál sería la pregunta? Profe, Sí. ¿puede volver a la diapo anterior? Me olvidé de anotar una cosita. Abril, ¿qué me decías? No entendí tu pregunta. De que sí, o sea, después de pasar esos 5 años, ya se puede considerar curado o puede seguir igualmente habiendo las No, células dormidas. o vos considerás que el paciente está curado después de 5 años sin tratamiento del paciente, pero pueden estar células durmientes y no la puedes detectar. Sin embargo, el paciente sigue estando curado. Que después le recaiga la enfermedad es otra cosa totalmente distinta. Es una cuestión de términos, nada más. Ah, claro, gracias.
Bueno, como importante, hay que tener en cuenta que los cánceres se presentan como el resultado siempre de acumulaciones, de mutaciones, de hiperfunción en los oncogenes o mutaciones de hipofunción de los genes supresores de tumores. ¿Qué quiere decir? O que hay una función aumentada de mutaciones o que hay una función disminuida de aquellos genes que frenan la hiperfunción de las mutaciones. Y para complicar aún más todo esto, en el paciente del cáncer pulmonar, esta sucesión de hechos siempre culminan en que la enfermedad es totalmente diferente entre una y otra desde el punto de vista histopatológico. Si ustedes ven el cuadro, estas son las mutaciones más conocidas del cáncer de pulmón, no células pequeñas, en donde la mayoría, fíjense, el 50% no tiene un tipo de mutación, no hay una mutación conocida, donde la mutación del factor de crecimiento epidérmico es entre un 10 y 35%, dentro de las más frecuentes, el KRAS un 15 a 25%, y fíjense que el resto de las alteraciones, tanto en ALK, en BRAF, en HER, en NRAS, en PI3K, en ROS o en RET, es extremadamente baja en frecuencia. Bueno, yo sé que esta parte que yo les dije a ustedes, la mayoría o se durmió, o se aburrió, o se perdió, o lo que fuera, pero es muy difícil explicar la etiopatogenia de un tumor en tan poco tiempo, ¿sí? Traté de marcarles, ustedes van a poder rever la clase las veces que sea necesario, porque la voy a subir al aula virtual, pero traté de remarcarles cuáles son los puntos más importantes que suceden o por qué suceden las mutaciones de la manera más simple posible. Entonces, para que no se pierdan y volvamos un poquito al tema, no sé si alguien tiene alguna pregunta. No, profe. Nosotros hablamos un poquito de epidemiología y generalidades de cáncer al principio, después lo definimos al tumor, hablamos un poco de la etiopatogenia, que es donde todos se durmieron y se perdieron, pero bueno, vamos a hablar de factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que una persona tiene para tener cáncer? De pulmón, estamos hablando. Una duda. Diga. Los factores, los marcadores tumorales, como el antígeno prostático específico y todos los demás, ¿cómo detectan eso? Discúlpame, no entiendo tu pregunta. Los marcadores tumorales que usamos en laboratorio, como el PSA y todo lo demás, ¿cómo detectan una célula cancerígena? No detecta las células cancerígenas los marcadores. Los marcadores oncológicos detectan secreción de ciertos factores o hormonas o lo que sea que aumentan en los tumores, que hay algunos que tienen mayor sensibilidad u otro. Por ejemplo, en el caso como me dijiste, el PSA normalmente está secretado por la próstata. Entonces, lo que nosotros hacemos es que si sabemos que el paciente tiene un tumor de próstata, el PSA va a estar aumentado porque hay una hiperfunción de esto. Pero no todos los marcadores son 100% específicos y sensibles. Y volviendo a la clase, digamos, en cáncer de pulmón no hay ningún marcador oncológico que nos sirvan, que un poquito más adelante se los muestro. Gracias. Entonces, si vamos a hablar de factores de riesgo, vamos a decir de que hay ciertos factores de riesgo que yo los puedo modificar y hay ciertos factores de riesgo que yo no los puedo modificar, ¿sí? ¿Qué no puedo modificar en los pacientes? La edad, que dijimos, ¿se acuerdan cuando mostré al principio? Superior a los 55 años aumenta el riesgo y eso no lo podemos modificar porque todos vamos creciendo, aunque no nos guste. El sexo, si uno nació hombre o mujer, va a ser hombre o mujer, por más que después pueda hacer lo que quiera, pero en la predisposición del sexo masculino es mayor, y después cierta predisposición genética que tampoco la podemos cambiar. Estos son los factores de riesgo que no se pueden modificar y que son los más importantes. Y después, por supuesto, hay ciertos factores de riesgo que nosotros podemos modificar porque podemos cambiar el hábito este. Por ejemplo, el tabaquismo.
Dentro de las causas conocidas de cáncer, nosotros sabemos que hay ciertos factores ambientales, por ejemplo, hay ciertos lugares en el mundo donde ciertos tumores son más frecuentes, por ejemplo, la dieta. En Japón y en Chile es más frecuente el cáncer de estómago por una cuestión de dieta, por ejemplo. Después, la exposición ocupacional. Hay ciertos lugares donde uno trabaja con asbesto, con benceno, que por más que haya filtros y lo que sea, hay mayor predisposición a tener ciertos tipos de tumores. Después, el estilo de vida que tenga cada uno, ¿sí? O sea, si uno toma mucho alcohol o fuma, va a tener mayor predisposición a tener, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de cuello uterino, hepatocarcinoma, etc. Hay ciertos agentes biológicos que los podemos adquirir en el transcurso de nuestra vida, como por ejemplo el virus de la hepatitis B y C o el Epstein-Barr, que son digamos, que producen cierta predisposición a tener algún tipo de tumores, y por supuesto ciertos factores farmacológicos que podemos dar nosotros que son o que tienen un aumento en cuanto a la predisposición hereditaria de los pacientes. Hablando del factor principal factor de riesgo principal para el cáncer de pulmón, uno habla de que es el tabaquismo, ¿sí? Fíjense lo que les puse yo acá al costado, que en los pacientes fumadores es 20 veces más frecuente con respecto a los no fumadores, que por cada 15 cigarrillos que uno fuma en su vida, se calcula que por cada 15 hay alguna alteración genética, una por lo menos, y que este riesgo disminuye, pero no se ausenta, en aquellos pacientes que dejan de fumar. Y fíjense en que el tabaquismo no solamente es causa de cáncer de pulmón, sino también de laringe, de cavidad oral, de esófago, y es un factor predisponente en aquellos pacientes que tienen cáncer de páncreas, vejiga, riñón, estómago y cáncer de cuello uterino. O sea, fíjense, cada persona, el tabaco tiene aproximadamente más o cercano a 2000 factores oncológicos o factores químicos que pueden llegar a producir cáncer. Como les Profe, dije, sí. si un paciente va a su consultorio y fuma desde los 15 años y tiene 50 años, hace 35 años que viene fumando, ¿para usted sería mejor recomendarle que deje de fumar o que Sí, siga claro. fumando? No, que deje de fumar. Sin lugar a dudas, toda persona que abandona el hábito tabáquico va a tener disminución en el riesgo. Y si el paciente fuma y va a empezar tratamiento, también les recomiendo que deje de fumar, porque el tabaco va a hacer que el tratamiento no sea igualmente efectivo y que la tolerancia al tratamiento tampoco sea la misma. No, pero si no tuviera cáncer de pulmón. Si no tuviera cáncer de pulmón, ¿y cómo es tu pregunta entonces? Que si fuma hace 35 años y usted le diría deje el cigarro, Sí, sin porque, ningún lugar a duda. bien. Sin ningún lugar a duda. El tabaquismo no solamente produce cáncer, produce alteraciones en lo que es la presión arterial, en lo que es los niveles de glucemia, en niveles hormonales, EPOC. O sea, puedo estar todas las 2 horas hablando de todas las comorbilidades que puede tener una persona que fuma, sin lugar a dudas, Pero por más que fume hace 35 años. eh, cuando la persona que fumó toda su vida, si deja de fumar, ¿no será como que se activan las células o no existe esa teoría? No existe esa teoría, bajo ningún punto de vista. Bien. Creo que no sé, acá. Y como le decía recién, hay ciertos factores que son ocupacionales y que, por ejemplo, en aquellos pacientes que son astilleros o que hacen demolición o aislante, por ejemplo, el asbesto, que va a producir sobre todo cáncer de pulmón y pleura, en los pesticidas, en el refinamiento de materiales como es el arsénico, el níquel, fíjense en cáncer de pulmón también. Y hablando de pulmón, para no ir más, no leer toda la tabla, derivado de ciertos agentes del petróleo y derivados del radium también pueden producir cáncer de pulmón. O sea, nosotros dentro de los modificables sí o sí vamos a tener que, tenemos el tema del cigarrillo, o sea, sí o sí en cáncer de pulmón hay que hacerlo, hay que dejar de fumar, tiene un riesgo fuerte, fíjense en 87% atribuible. Después el tema de ocupación, exposición a radiaciones, el paciente que es fumador pasivo,
dieta baja en betacarotenos, fíjense que no hay datos en eso, y dieta grasa y baja en vegetales, hay cierto riesgo de cáncer de pulmón. Bueno, esto es mama. ¿Profe? Sí. Mire, ¿quién tiene más probabilidades si, por ejemplo, una persona convive con un fumador de toda la vida y uno es fumador pasivo? ¿Tiene la misma probabilidad de contraer cáncer de pulmón? No. Como les puse acá en la tabla, yo les puse que los fumadores pasivos tienen un riesgo atribuible de solamente del 2%. Sin importar el tiempo. Sin importar el tiempo. El fumador pasivo tiene una definición que es estar convivir con una persona en un lugar de trabajo, que ya no se permite ya, pero en el ámbito laboral, pasando un tiempo de 8 horas diarias. Así que eso es ser un fumador pasivo. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces hablamos ya de todo esto y vamos a hablar de cómo, que empieza un poco más la parte más divertida de la clase, cómo estadificamos o cómo clasificamos o cómo estudiamos, básicamente, por eso les puse ahí, a un paciente con cáncer. Les puede llegar a ustedes como clínicos, el paciente les va a llegar y van a ver a este paciente que viene con algún síntoma, pérdida de peso, tos, anemia, anorexia, náuseas, vómito, dificultad para respirar, lo que sea, dentro de la clínica, que ya la vamos a ver. Y ustedes van a empezar a hacer una serie de estudios y cosas, y acá está lo que ustedes tienen que saber pedir y de qué manera, ¿sí? Nosotros, si hablamos de la clasificación histológica, al cáncer de pulmón lo clasificamos en dos entidades muy grandes, el small cell y el no small cell. O sea, el primero es, por decirlo en inglés, small cell lung cancer, de 15 a 20%, y el cáncer de pulmón no células pequeñas, que representa entre un 80-85%, en donde tiene tres variedades histológicas muy importantes, que es el carcinoma epidermoide, que representa entre un 30 y 40%, el adenocarcinoma, que representa entre un 40 y 50%, y el carcinoma de células grandes, que representa entre un 10 a 20% de los casos. Fíjense en que si ustedes ven una imagen en el pulmón, el 90% de las imágenes que ustedes ven en el pulmón van a ser tumores primarios, o sea, propios del pulmón y no metástasis. ¿Qué es lo diferente que ocurre en el hígado? Cuando yo veo una imagen en el hígado, lo primero que pienso es que es metástasis. El hepatocarcinoma, que es el tumor más frecuente del hígado, es muy poco frecuente de ver. Entonces, es mucho más frecuente ver las metástasis. En el pulmón pasa lo contrario, o sea, si yo veo una imagen en el pulmón, tengo que pensar que es un primario. Y que siempre hay que realizar estudios de inmunohistoquímica para determinar qué tipo de tumor tiene este paciente, ¿sí? El mayor y el que determina generalmente si es un tumor de pulmón, yo se les puse ahí el más frecuente de todos, se llama TTF1. ¿Cómo está difícil? Sí. Perdón. ¿Cómo serían las siglas entonces? De SC, LC y N. ¿Cómo es? Small cell lung cancer. ¿Cómo? Small cell, células pequeñas. Sí. Y no small cell. De 10. Gracias. Nada. ¿Profe? Sí. ¿Estas son las células ¿Cómo? Cuando uno las ve al microscopio, son las células de anillo de sello? No, la célula anilla de sello es otra cosa y son células generalmente, eso es en el cáncer de células pequeñas. Ah, bien. Bueno, para ver la estadificación de los pacientes con cáncer de pulmón, uno tiene que saber dónde está parado. O sea, si ustedes ven un nódulo en el pulmón, lo biopsian, le da que esa biopsia es un cáncer de pulmón, sea células pequeñas o no células pequeñas, tienen que evaluar hasta dónde, digamos, tienen que valorar en dónde están parados. ¿Qué les quiero decir? ¿Dónde están parados? Si el tumor está únicamente en el pulmón y en los ganglios, en el pulmón y en el hueso, en el pulmón y en el hígado, en el pulmón o en el pulmón contralateral, o donde sea. O sea, ustedes tienen que valorar la extensión para poder saber dónde están parados y en base a eso poder valorar el tipo de tratamiento que van a ver. Tengan en cuenta que la posibilidad de que ustedes curen al paciente es inversamente proporcional al volumen tumoral.
¿Qué quiere decir esto? Que mientras el tumor es más grande, ustedes van a tener menos probabilidad de cura. Y que lo ideal sería llegar al diagnóstico con el screening para cáncer de pulmón, porque uno obtendría los mejores resultados que pueden haber. Ya vamos a hablar al final de la clase de screening para no demorarme acá. Siempre, siempre, repito, siempre, la única manera de llegar al diagnóstico es con la biopsia. Por más que ustedes tengan un nódulo único de 3 centímetros con bordes espiculados y que el paciente le haya producido derrame pleural y que tenga todas las características de ser un cáncer de pulmón, no van a poder poner el diagnóstico de cáncer de pulmón hasta que ustedes no tengan la biopsia, que lo pueden ver con distintos métodos. Lo harán por mediastinoscopía, lo harán por una fibrobroncoscopía, por una punción, por biopsia a cielo abierto, por lo que ustedes quieran, pero siempre tienen que obtener material para tener el diagnóstico con la hematoxilina eosina común y alguna inmunoquímica, y sobre todo porque hoy en día, en el año 2021, tenemos una cosa que se llama medicina personalizada, que es aquella medicina que vamos a hacer nosotros para... Hay un micrófono activado. Soy yo, perdón. Bueno. Van a tener una medicina personalizada, que esta medicina personalizada la van a obtener ustedes siempre con ciertos drivers, que ya vamos a ver un poquito más adelante qué son, para hacer un diagnóstico, para tener un diagnóstico no solamente histológico, sino molecular, y poder ver si con ese diagnóstico tienen algún medicamento que bloquee específicamente la señal que tenga su paciente. Entonces, sí o sí necesitamos material y sí o sí necesitamos una buena cantidad de material. En lo posible, en la mayoría de las veces, uno cuando intenta hacer una biopsia, por lo menos hace una biopsia con aguja gruesa. Y después, para estadificar, para saber dónde estamos parados, dónde está el tumor, si solamente en el pulmón o en algún lado más, como les dije, podemos utilizar distintos métodos de diagnóstico, como es la tomografía computada, la resonancia magnética, la fibroendoscopía, altibaja para ver si tiene metástasis en algún otro lado, y algo que está muy de moda y que se utiliza mucho y que sirve para casi todos los tumores, no todos, es el PET-TAC, que es la fusión entre la tomografía y una glucosa marcada por emisión de positrones, se llama, que esto nos permite a nosotros que sea como una imagen común tomográfica, pero que en el caso de que haya un nódulo se vayan prendiendo como foquitos adentro del estudio y nos informa sobre la actividad metabólica que tiene el tumor. Si nosotros tenemos que estadificar al cáncer de pulmón, como a todos los cánceres, lo estadificamos con unas cosas que se llama en oncología T, N y M, donde la T es el tamaño del tumor, la N es el número de ganglios linfáticos comprometidos y la M es la metástasis a distancia, si tiene o no tiene metástasis a distancia. Dependiendo el tamaño tumoral, uno lo va a clasificar, en el caso del pulmón, del T1 al T4, chicos no tienen que saber esto, pero simplemente les muestro cómo es, y fíjense que la estadificación del paciente varía si es no small cell, o sea, no células pequeñas, o si es small cell. Y dependiendo del número de ganglios linfáticos comprometidos que tenga, o metástasis que tenga, vamos a evaluar, por ejemplo, si el paciente tiene un tamaño tumoral 1C con N2 y M0 va a tener un estadio 3A de la enfermedad. Y dependiendo de esto es donde uno planifica el tratamiento que va a realizar sobre este pronóstico. Estos dos que les mostré acá son de no small cell, como lo dice acá arriba, me olvidé de marcárselos. Y esto, lo mismo sucede en el caso de small cell, o sea, células pequeñas, del T1 al T4, del N1 al N3 y M0 y M1. En base a lo mismo, uno evalúa el tamaño que tiene, el número de ganglios y determina el estadio de la enfermedad y en base a eso nos da una guía del tipo de tratamiento que debemos realizarle al paciente. Si hablamos de imágenes, del diagnóstico y en la estadificación, les dije, podemos usar una simple radiografía de tórax, la verdad que todavía está descrita en la bibliografía, pero no se utiliza, cada vez se utiliza menos porque evalúa lesiones que generalmente
son mayores de 3 centímetros o uno ve lesiones mayores a 3 centímetros con claridad y que sean anteriores. La tomografía es lo que se utiliza en lo posible con tomógrafos multi-slide. ¿Qué quiere decir esto? De que el tomógrafo hace cortes cada 1, 2 o 3 milímetros. El PET, que es lo que les dije, que es la fusión de la tomografía con una técnica de emisión de positrones. Y estas son las imágenes que podemos ver u obtener. Simplemente les muestro alguna como para que ustedes vean. Esto es una radiografía de tórax, donde se ve una imagen grande en base del pulmón derecho. ¿Sí? Esto es una tomografía de tórax que no es del mismo paciente, ¿no? Porque esto es pulmón derecho acá y esto es pulmón izquierdo. Una lesión nodular en el pulmón izquierdo, pero no siempre podemos ver este nódulo que no tenga bordes definidos, sino muchas veces uno ve este famoso borde espiculado o en estrella, ¿sí? En esta tomografía o en esta. Simplemente son imágenes, pero no siempre son radioopacidades, muchas veces pueden haber quistes, ¿sí? Pueden haber quistes con diferentes contenidos hidroaéreos o no. Esto es otro quiste, si ustedes se fijan, y esto es diagnóstico de un tumor. Y nos sirve mucho y evaluamos mucho el tema de los ganglios en el mediastino. Esto es una imagen de una tomografía. Ustedes acá tienen la tráquea, esto que ven acá abajo es el esófago, esto es la aorta, ¿sí? Y lo que encuentran acá son que está señalado con la flecha, todo esto, son todos ganglios linfáticos mediastinales. Esto nos sirve a nosotros para la estadificación del cáncer de pulmón. Lo mismo, fíjense en ganglios linfáticos mediastinales en un paciente con un tumor de pulmón bastante importante en el pulmón izquierdo. No siempre son nódulos los tumores, muchas veces se pueden presentar así. Cuando uno ve esto, lo más frecuente que piense que tiene el paciente es una linfangitis carcinomatosa. O sea, lo pueden biopsiar de la misma manera, eso no hay problema. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ahora, ¿No se puede repetir de la radiografía anterior que dijo? Porque no lo entendí. no siempre uno encuentra o ve imágenes, sólidas con bordes definidos o no. Muchas veces uno encuentra esta imagen así, bilateral, y generalmente cuando tiene este tipo de tumor se denominan linfangitis carcinomatosas. Muchas gracias, profe. Bueno, la presentación clínica del paciente con cáncer de pulmón, o sea, ya vimos cómo lo estudiamos y todo. Veamos ahora cómo llega el paciente. Pero la clínica siempre depende de lo mismo en los tumores. Del tamaño que tenga el tumor, ¿sí? No es lo mismo un tamaño de 2 centímetros que uno de 10. Por supuesto que uno de 10, ustedes van a pensar que le puede dar dolor, compresión, falta de aire, un montón de cosas. Uno de 2 no generalmente da estos síntomas, pero sí puede dar dependiendo de la localización, porque ustedes pueden tener un tumor de 5 centímetros periférico, que no le cause ni siquiera disnea al paciente, y pueden tener un paciente con un tumor de 2 centímetros, pero que sea central. Entonces, al ser central, le puede producir disnea tranquilamente, o hasta una telectasia masiva del pulmón. Entonces, el tamaño depende mucho, la localización del tumor también depende mucho. Lo otro que depende es el estado general del paciente, o sea, cómo está el paciente al momento del diagnóstico, si está muy deteriorado o no. Y eso lo evaluamos con 2 escalas, que yo se las muestro en la próxima diapositiva, que se denominan Performance Status, ¿sí? Y la escala del ECOG. Además, siempre uno tiene que tener una valoración del paciente oncológico en cuanto a la parte nutricional y psicológica, que son muy importantes. Y después lo otro, aparte del estado general y todo lo demás, qué tipo de enfermedad tiene este paciente, cómo está asociado, qué enfermedades asociadas tiene este paciente, si el paciente fuma o no fuma, si toma alcohol o no toma alcohol, la cantidad de medicamentos que toma y qué tipo de medicamentos toma, también son muy importantes. Les dije que había 2 escalas que son muy importantes para valorar el estado general del paciente oncológico y que a nosotros nos limita si podemos o no hacer tratamiento. Fíjense en que el índice funcional de Karnofsky o la escala del ECOG son los 2 que nosotros más utilizamos. En base a esto nosotros determinamos si el paciente le podemos o no hacer tratamiento. Yo se las dejo a las escalas acá para que las lean y después se den cuenta. Tengan en cuenta que grado 0, 1 o 2, nosotros hacemos tratamiento y grado 3, 4 no hacemos tratamiento en los pacientes. Como preguntaron recién,
el tema de los marcadores tumorales. Hay ciertos marcadores en el tumor que nos van a servir a nosotros para determinar si el paciente tiene algún tipo de tumor, o para hacer el seguimiento del tumor en cuanto a si el tratamiento responde o no en ciertos tumores. Por ejemplo, en cáncer de próstata, como les di el mismo ejemplo recién, tienen el marcador que es el PSA, el antígeno prostático específico, eso significa PSA. Este marcador está elevado en el 99% de los casos de los cánceres de próstata, y es lo que nosotros utilizamos para valorar la respuesta al tratamiento que tienen los pacientes. Nosotros, ante un paciente con un cáncer de próstata, empezamos con el tratamiento determinado, y dependiendo la respuesta que tenga, vamos controlándolo con el PSA. Es tan específico este antígeno que no necesitamos, fíjense, fuera de la estadificación inicial, que a un paciente con cáncer de próstata le pedimos centellograma y tomografía, no necesitamos otro estudio hasta que no se eleve de nuevo el PSA. Pero esto pasa por el PSA. Después tenemos cáncer de testículo, alfa-fetoproteína y beta-HCG, que no siempre están elevadas, cáncer de páncreas o de colon, CA19-9, antígeno el CEA, cáncer de mama, el CA15-3, y ovario, CA125. Son distintos marcadores de los más frecuentes que uno puede evaluar y ver. Pero fíjense que el pulmón no sale nada. ¿Y por qué es esto? Porque no hay ningún tipo de marcador tumoral para el pulmón. Este cuadro es el cuadro del libro, donde ustedes se fijan los marcadores tumorales, los diferentes marcadores tumorales que hay y en qué tipo de patologías lo pueden utilizar. El pulmón no sale absolutamente nada, salvo reactantes de fases agudas o enzimas que pueden estar elevados en todos los tipos de tumor, como es el caso de la LDH. Nosotros a las manifestaciones clínicas que tiene el paciente o que puede presentar, las podemos dividir en tres secciones muy importantes. En las manifestaciones que tengan por enfermedad local, o sea, por extensión torácica, que van a ser todas estas: tos en la mayoría de los casos, dolor torácico, disnea, hemóptisis, neumonitis, derrame pleural, derrame pericárdico, síndrome de la cadena cava superior, síndrome de Horner, o conocido generalmente como el famoso tumor de Panquast. Este es el cuadrito, se lo puse acá al costado, que sale en el libro. Las frecuencias son bastante parecidas. Y después van a tener manifestaciones clínicas del paciente por enfermedad metastásica. Puede que el paciente, y en cáncer de pulmón se da muy frecuentemente, que a ustedes les debute con metástasis, ¿sí? En este caso, si tiene metástasis ósea, el paciente va a tener dolor óseo. Si tiene metástasis cerebrales, va a tener cefalea o algún déficit motor o alguna alteración cerebral. Y después, estos famosos síndromes paraneoplásicos, que son aquellas manifestaciones clínicas que se pueden presentar ante la secreción de diferentes hormonas, que puede ser hormonas o enzimas, que puede ser el síndrome de caquexia tumoral, el síndrome miasteniforme de Eynton-Lambert, la osteopatía hipertrófica, la trombofervitis migrans, hipercalcemia o la secreción de ciertas hormonas. También puede haber neuropatía. Fíjense en que la anemia, que es un síntoma común a todos los tumores, es un síndrome paraneoplásico, y también son síndromes paraneoplásicos la pérdida de peso y la astenia. Si yo tengo que definir síndrome paraneoplásico, que la mayoría de ustedes no sabe qué es o es la primera vez que escucha de esto, son aquellas manifestaciones clínicas que no están relacionadas con la invasión local o la compresión de una neoplasia maligna, y que puede afectar a todos los sistemas del organismo humano, donde su fisiopatología se va a relacionar con la producción anómala de sustancias biológicamente activas o reacción cruzadas entre el tejido sano y el tejido tumoral. Eso es la definición de lo que es un síndrome paraneoplásico. Entonces, dentro de la clínica, recuerden, manifestaciones locales propias del tórax, manifestaciones por enfermedad metastásica y síndromes paraneoplásicos que son muy frecuentes en los tumores de pulmón y sobre todo en los tumores de pulmón de células pequeñas.
¿Cómo hacemos diagnóstico de cáncer de pulmón? ¿Cómo decimos, usted tiene un cáncer de pulmón? Y repetimos lo mismo que dije recién. Necesitamos sí o sí células, material. Citología del esputo nos puede decir que hay células tumorales, pero no nos permite realizar inmunistoquímica sobre esa citología del esputo, solamente nos va a decir que hay células tumorales. Después, lo que uno recomienda siempre y debe hacerse es la fibrobroncoscopía, o una punción transtorácica con aguja fina o con aguja gruesa. Siempre uno prefiere la aguja gruesa con respecto a la cantidad de material que uno va a sacar. Mediastinoscopía. Para la estadificación del paciente con cáncer de pulmón uno tiene que hacer una mediastinoscopía, que es un estudio que se realiza para ver el mediastino, para ver si los ganglios que están en el mediastino ya están infiltrados por células tumorales o no, porque puede que esta mediastinoscopía, puede que en las imágenes los ganglios sean negativos, pero mediastinoscópicamente o por histología sean positivos. Después la citología y la biopsia pleural a ciegas mediante toracoscopía o una toracostomía a cielo abierto se pueden realizar tranquilamente. Repito, siempre tienen que tener material y la mayor cantidad de material posible, porque dependiendo de eso ustedes van a realizar la cantidad de estudios moleculares necesarios para llegar al diagnóstico más preciso del paciente. Hay cierto, hoy está en boga y se los aclaro en este punto, de que hay ciertos análisis moleculares en sangre que permiten que nosotros tengamos el diagnóstico de ciertas células que hay en la circulación sanguínea. Esto en cáncer de pulmón nos permite medir ciertas mutaciones, pero todavía no está del todo claro. Si bien lo estamos utilizando actualmente, no tiene el mismo rédito que hacerlo en la biopsia del paciente. Y tenemos que hablar de lo que es la metástasis, que la metástasis es la enfermedad a distancia de cualquier tumor que se origina primariamente en un órgano. Y las metástasis más frecuentes del cáncer de pulmón es en el hígado. Fíjense, en casi el 50% de los pacientes hacen metástasis en hígado, un 20% en el cerebro. Las metástasis de cerebro son más frecuentes y más tempranas en los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas, en huesos, en ganglios, en riñón y en las glándulas suprarrenales. Me olvidé de decirles que en la estadificación para el cáncer de pulmón, nosotros utilizamos para ver el hueso una cosa que se llama centellograma óseo corporal total con tecnesio 99, que es lo que el estudio que nosotros pedimos para ver si hay compromiso del hueso a nivel orgánico en cualquier paciente con tumor, ya sea de pulmón, de próstata, de riñón, de estómago, de lo que sea. Entonces, resumiendo un poco todo esto y como para cerrar un poco, nosotros hacemos la estadificación y vemos la extensión del tumor. Vamos a decir dos cosas: si la enfermedad es metastásica o si la enfermedad está localizada. En el caso de que esté localizada, vamos a ver si el tumor se puede operar, ¿sí? Si es un tumor resecable. Si se puede operar, el paciente irá a cirugía. Si no se puede operar, y trataremos de achicarlo. ¿Cómo se puede achicar? Con quimioterapia, con radioterapia, con hormonoterapia o con inmunoterapia. En el caso de que lo evaluaremos a este paciente y en el caso que sea operable, haremos cirugía y haremos algún tratamiento posterior después. Y en el caso de que no sea operable, el paciente haremos tratamiento sistémico. Ahora, cuando tenemos enfermedad metastásica, valoramos la extensión y haremos tratamiento de quimioterapia, radioterapia, cirugía para paliar el dolor o sangrado o alguna complicación. Y después, muy importante, la inmunoterapia, la hormonoterapia. Esto no va tanto el tema de la hormonoterapia para cáncer de pulmón. Y cuando no podemos hacer nada, haremos cuidados paliativos del paciente. Ante todo paciente con tumor sólido, nosotros vamos a tener un hallazgo clínico, la mayoría de las veces, por lo cual haremos una biopsia con tumores, con scan tomográficos. Haremos diagnóstico de cáncer, lo estadificaremos al paciente y una vez que estadificamos, que sabemos dónde estamos parados, o sea, si el tumor está en el pulmón y en algún otro lado más o no,
veremos la posibilidad de hacer un objetivo terapéutico. Y en base a ese objetivo terapéutico vamos a decidir a ver si el paciente tiene potencialmente un tratamiento curativo o es un tratamiento paliativo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, doc. El ¿Profe, tratamiento... ¿puede volver a explicar del tumor sólido? ¿Cómo? ¿Puede volver a explicar lo del tumor sólido? ¿A dónde el tumor sólido? ¿Acá? Eso. Sí. Nosotros tenemos un hallazgo clínico, quiere decir de que el paciente vino con tos, con disnea, con algo, ¿no es cierto? Hacemos los scans tomográficos y encontramos algo, por lo cual hacemos biopsia y tenemos el diagnóstico de cáncer. Cuando nosotros tenemos el diagnóstico de cáncer, vamos a hacer lo que dijimos recién, estadificarlo. Vemos dónde estamos parados, si el tumor está en el pulmón, si está en el pulmón y los ganglios, en el pulmón y en el hígado, en el pulmón, en el hueso, en el pulmón y en todos lados. En base a eso vamos a ver cuál es el objetivo terapéutico que nosotros tenemos, cuál es la posibilidad de curarse que tiene ese paciente, y en base a eso vamos a decidir qué tipo de tratamiento va a realizar ese paciente. El tratamiento, no me voy a meter en esto con ustedes porque la verdad que el tratamiento es extremadamente complejo y va a depender siempre del tipo histológico. No es el mismo tratamiento para el small cell que para el no small cell, y del estadio de la enfermedad. Esto que yo les dije, vemos el T, vemos el N y vemos el M, en base a si es un estadio 1, 2, 3, y de eso se subdivide en A, B, evaluamos qué tipo de tratamiento debe realizar el paciente. Recuerden siempre que medir las mutaciones en la biopsia porque va a ser lo que a nosotros nos va a poder ayudar para decir que el paciente tiene una mutación determinada o no y darle un tratamiento específico para esas mutaciones. Yo a ustedes les dije que habían en cáncer de pulmón no células pequeñas, cuando les mostré el gráfico, habían un montón de mutaciones y las más frecuentes eran las del EGFR, y hay tratamientos dirigidos contra el EGFR donde los pacientes tienen el doble o el triple de sobrevida global que cuando no las tienen. Por eso siempre hay que medir las mutaciones en los pacientes. El tratamiento hay que evaluar lo que son factores predictivos y factores pronósticos. No son lo mismo factores predictivos que factores pronósticos. Un factor predictivo indica respuesta al tratamiento, un factor pronóstico indica cuánto va a vivir ese paciente, o sea, la supervivencia del paciente independientemente de la agresividad del tumor, ¿sí? Entonces, predictivo indica respuesta, pronóstico indica supervivencia del paciente. Los factores predictivos son, por ejemplo, rearreglos en el gen ALK, en el ROS1, mutaciones del EGFR, del BRAF, del B600E, PD1 o PDL1, que ya están totalmente instalados, que esto es para inmunoterapia, HER2, RET, MET, etc. Y pronósticos, como les dije recién, supervivencia del paciente independientemente de la terapéutica, en donde acá interviene la diferenciación celular, el huésped, los tóxicos que tenga el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que evaluar muy bien de esta manera, antes de empezar el tratamiento, estos factores pronósticos y predictivos para determinar no solamente el tipo de tratamiento que vamos a hacer, sino también para uno saber qué respuesta va a tener el tratamiento. Y el tratamiento del cáncer de pulmón se sitúa en varios ejes fundamentales, como son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, los anticuerpos monoclonales, y me olvidé de ponerles acá la inmunoterapia. La inmunoterapia está en boga hoy en día, hace unos años atrás, y es lo que ha cambiado drásticamente el pronóstico de muchos pacientes. ¿Y esto por qué es? Porque está claro de que la inmunoterapia, de que la falla inicial para que un organismo, cualquier organismo, presente alguna célula tumoral es la falla de nuestro sistema inmunológico. Y esta falla del sistema inmunológico, con los agentes inmunoterápicos, uno estimula el sistema inmunitario nuestro para que actúe contra el tumor, y a su vez no solamente que estimula, sino que también
produce las células tumorales envían señales hacia nuestro sistema inmunitario en donde les dicen, o nos dicen, estas células tumorales, que no son extrañas, porque cuando nosotros tenemos una célula extraña, nuestro organismo la ataca y la destruye y la elimina. Con las células tumorales no pasa esto porque las células tumorales le envían señales a nuestro sistema inmunitario diciendo que son buenas y que son propias nuestras. Estos medicamentos nuevos inhiben estas señales, por lo cual funcionan mejor. Por supuesto que la cirugía dentro de lo que es me olvidé de decirles acá, en la fotito esta, tenía el propósito de decirle que el tratamiento de quimioterapia se hace en sillones como estos, que son parecidos a los sillones de diálisis, que la mayoría de los tratamientos son ambulatorios, y que en un par de horas el paciente, dependiendo del régimen, en cáncer de pulmón, la mayoría son cada 21 días, 3-4 horas en este hospital de día y se va a su casa. Por supuesto que el pilar fundamental de todo tratamiento es la cirugía. Nosotros dependemos muchísimo del cirujano, de las ganas del cirujano, de la capacidad del cirujano, para cualquier tipo de tumor, no solamente para el cáncer de pulmón. La cirugía nos va a permitir a nosotros la adquisición del tejido para el diagnóstico histológico. Nos va a permitir saber qué tipo de tratamiento vamos a realizar. Nos va a permitir la resección con intento curativo del paciente o totalmente o con un intento paliativo. Nos va a reducir el tamaño del tumor. Vamos a hacer un tratamiento de emergencia oncológica. Nos va a permitir reconstrucción o rehabilitación del paciente. Nos va a permitir paliar los síntomas que tiene el paciente y nos va a permitir también, o podemos hacerlo en uso profiláctico en pacientes de alto riesgo. Todas estas características tiene la cirugía en lo que es cáncer en general y en cáncer de pulmón también aplica. La radioterapia en cáncer es radioterapia o teleterapia externa, se utiliza muy frecuentemente en cáncer de pulmón, sobre todo estadios 3, o pacientes que tienen para realizar sangrado, que presentan sangrado o que presentan dolor por alguna metástasis ósea. La radioterapia funciona y funciona de muy buena manera. Y en cuanto a la terapia sistémica, que es lo que habíamos hablado, podemos utilizar agentes citotóxicos como es la quimioterapia, terapias hormonales que no se utilizan mucho en cáncer de pulmón, terapias biológicas y, como les dije recién, la inmunoterapia. Y la inmunoterapia es la vedette, básicamente, del tratamiento hoy en cáncer de pulmón, en donde intervienen 3 protagonistas muy importantes, que es la célula tumoral, las células T y las células dendríticas. No me voy a poner a explicarles a ustedes cómo funciona nuestro sistema inmunológico, me demoraría una clase más en todo esto, pero la idea es que ustedes también tienen que saber cómo actúa el sistema inmunológico para poder determinar de qué manera estos agentes inmunoterápicos funcionan y nos ayudan en el tratamiento del cáncer de pulmón. En forma muy simple, muy grande, nosotros podemos decir de que el tratamiento para el cáncer de pulmón va a ser en forma local la cirugía y la radioterapia, y en forma sistémica la quimio, la inmuno o los anticuerpos monoclonales. En oncología todos hablamos del mismo idioma. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros, cuando escuchen ustedes es un tratamiento adyuvante, es un tratamiento neoadyuvante, es un tratamiento avanzado, nosotros tenemos que saber qué quiere decir la palabra neoadyuvancia, adyuvancia o paliativo o avanzado. Neoadyuvancia es cualquier tipo de tratamiento que ustedes utilizan en un paciente, ya sea con quimioterapia, con radioterapia o con quimio-radioterapia, previo a la cirugía o al tratamiento definitivo. Adyuvancia es aquel tratamiento que hacemos con la intención de disminuir las probabilidades de que la enfermedad vuelva. O sea, el paciente se opera y nosotros vemos que por diferentes factores de riesgo el paciente se va a ver beneficiado de hacer un tratamiento adyuvante. ¿Por qué? Porque sabemos que las probabilidades de que la enfermedad vuelva después de la cirugía son altas. Y el tratamiento
avanzado, para enfermedad metastásica, es aquel tratamiento que nosotros realizamos para los pacientes con el objetivo de que estos pacientes vivan más y de mejor manera. O sea, aumentamos la sobrevida global y aumentamos la sobrevida libre de enfermedad. Yo acá les dejé, no pienso leerlo en este momento, porque no viene al caso, el tratamiento, de esto lo que sale en el libro, en el Harrison, ustedes lo van a ver, el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico y microcítico, esto lo pueden ver, es lo mismo que hablamos recién, esquematizado en un cuadro, y el tratamiento de primera línea del paciente con cáncer de pulmón no células pequeñas, estadio 4. ¿Sí? Esto lo leen tranquilo ustedes. Después no es una cosa, es como para que ustedes terminen de entender el diagrama de cómo uno, de que llega al diagnóstico hasta cómo lo trata el paciente. Tengan en cuenta que la sobrevida a 5 años de los pacientes con cáncer de pulmón disminuye en base a aumenta el estadio, tanto en cáncer de pulmón de células pequeñas como no células pequeñas. Y fíjense en que la sobrevida global de un tumor no células pequeñas, que es el más frecuente de todos, es de un 16.8%, o sea, extremadamente baja. Nosotros le hicimos tratamiento al paciente y vimos ya de que el paciente está en tratamiento y estuvo en respuesta y todo. ¿Cómo evaluamos la respuesta o cómo seguimos con estos pacientes? Siempre haciendo examen físico e interrogatorio en cada consulta. Hacemos una tomografía de tórax, 3, 4, 6 meses, los primeros 5 años. Y les repito lo mismo que les dije recién, no hay ningún tipo de marcador oncológico específico para cáncer de pulmón. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Hay 3 que no durmieron. Screening. Voy a hablar 2 palabras de screening con respecto a este tema. Y el screening, la definición de screening es un tanto compleja en ciertos puntos y es la implementación de cualquier método de diagnóstico o obtención de material que nos permita a nosotros llegar temprano al diagnóstico de patologías que sean frecuentes y que causen alta mortalidad. El screening tiene que tener ciertas características importantes para que sea aceptado. Ustedes no pueden decir, bueno, para saber si un paciente tiene cáncer de pulmón, yo le voy a abrir el tórax con una cirugía cada 6 meses o una vez por año y le voy a ver el pulmón a ver si tiene algo o no. No, eso no es adaptable bajo ningún punto de vista. Entonces, cualquier método de screening tiene que ser un método simple y sencillo, como por ejemplo es el Papa Nicolau en el cáncer de cuello uterino o la mamografía en el cáncer de mama. Tiene que ser aceptado por el médico y aceptado por el paciente también. Tiene que ser un método que a nosotros nos permita que no sea invasivo y que salga poca plata. ¿Por qué? Porque tienen que hacérselo a toda la población o por lo menos a aquella población de riesgo. Y el screening en cáncer de pulmón se evalúa en base a la radiografía de tórax, al esputo y a la tomografía de baja dosis. Y hay ciertos fundamentos para el screening en cáncer de pulmón, que el 80%, ¿por qué hacemos screening? No deberíamos hacer screening, porque el 80% se diagnostica en una etapa avanzada, porque cuando lo operamos en estadios tempranos, el paciente se cura, porque el 80 al 90% de los cánceres de pulmón se deben al hábito de fumar y porque es una patología que tiene una altísima incidencia. Si ustedes se fijan, esta es una tabla donde se ven los diferentes estudios desde el año 1973 y algunos más viejos de 1958, en donde compararon si al hacer screening con radiografía de tórax era mejor o no con respecto a no hacer absolutamente nada. Y todos los estudios, fíjense en que no dieron negativo, o sea, no disminuyeron la mortalidad de los pacientes. Y esto sucedió puntualmente porque se hizo el estudio con radiografía de tórax. Y es lo que les dije recién, la radiografía de tórax evalúan o ven lesiones que son grandes, mayores de 3 centímetros, y no solamente que son grandes, sino que, aparte de ser grandes, tienen que ser anteriores.
Entonces, después evaluaron si la radiología, junto con la citología, o sea, la citología del esputo, era buena para hacer screening. Y básicamente no están recomendados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dieron un alto porcentaje de falsos positivos, en los cuales tuvieron que hacer un montón de intervenciones posteriores, y por un sobrediagnóstico que se denomina, en que la mayoría se detectó un mayor número de tumores, pero no se redujo la mortalidad de los pacientes. Con el pasar de los años, se actualizó y se vio una cosa que se llama tomografía axial computada, de baja tasa o de baja dosis, en donde lo que hacen con esta tomografía es hacer un estudio, pero que tiene una definición, y los cortes se hacen cada 1 centímetro en el tórax. En base a esto, se vio que la radiografía de tórax no detectaba en un 70% aquellas lesiones que tenían menos de 2 centímetros, pero que la tomografía sí podía detectar lesiones que eran de 1 centímetro de promedio. Y se hizo, y salió publicado en el New England Journal de Medicina, un artículo en el año 2011, fíjense, en donde la mortalidad del cáncer de pulmón con tomografía computada de baja tasa en el screening disminuía la mortalidad en un 20%. O sea que es el primer estudio que determina que hacer una tomografía de baja tasa en aquellos pacientes que tenían ciertos factores de riesgo, como por ejemplo tabaquismo, disminuía la mortalidad de los pacientes. Y acá están las gráficas de cómo aquellos pacientes que hacían tomografía de baja tasa, con respecto a la radiografía, vivían más que aquellos pacientes que hacían la radiografía. Eso es screening. En cuanto al otro tema de síndromes paraneoplásicos, que es lo que hablamos recién y que definimos recién, esta es la misma definición, no vamos a hablar puntualmente de esta, vamos a decir que tienen diferentes tipos de mecanismos de acción o de producción, que pueden ser por producción de proteínas activas, que estas pueden ser hormonas, inmunoglobulinas, factores de crecimiento, o por producción de hormonas inactivas, como por ejemplo aquellas hormonas que bloquean las funciones hormonales normales, o por producción de receptores ectópicos. Y por último, por liberación de enzimas que normalmente no están en la circulación, produciendo generalmente reacciones antígenas tóxicas. Esto es una lista que sale también en el libro, que lo pueden ver ustedes, de todos los síndromes paraneoplásicos que nosotros tenemos. Es lo que le dije recién, fíjense, hasta la fiebre es un síndrome paraneoplásico. Tenemos síndromes paraneoplásicos sistémicos, endocrinos, cutáneos, hematológicos, neurológicos, renales, en el sistema nervioso central y periférico, alteraciones cardíacas, gastrointestinales, renales, en el sistema esquelético. Y la verdad que no voy a demorarme nombrándole cada uno de ellos, ahí después les dejo ahí, como ven, la tabla para que los lean a cada uno. Pero ustedes tienen que saber un par de cosas, síndromes paraneoplásicos, y que son aquellos síndromes que se producen frecuentemente, sobre todo en cánceres de pulmón no células pequeñas, y que ante ciertas manifestaciones clínicas tenemos que saber buscarlo o por lo menos pensarlo. Este cuadro que les dejo acá es un cuadro de las diferentes fases de los estudios que nos permiten a nosotros llegar a poder instaurar los tratamientos de cualquier tipo de paciente, no solamente en cáncer de pulmón, sino en cualquier paciente. Nosotros, para que se autorice una droga, los pacientes pasan por diferentes tipos de estudios, en fase 1, 2, 3 y 4. Esta tablita me pareció importante dejárselas acá para que ustedes vean y evalúen cómo se aprueba una droga o cómo tiene que ir. Nosotros tenemos que, cuando hacemos tratamiento de un paciente, tenemos que el paciente puede tener el tumor más grande de lo que lo tenía, lo puede tener igual, puede estar más chico o puede no tener absolutamente nada. Cuando nosotros no tenemos nada, tenemos que el paciente tiene una remisión completa. Si ustedes se fijan,
nosotros tenemos un tumor primario con ganglios positivos y metástasis que después de un tratamiento desaparecen todos los signos clínicos, radiológicos y biológicos del tumor, o sea, no tiene nada. A esto nosotros determinamos y decimos que un paciente tiene respuesta completa. Lo otro es que tenga una respuesta parcial o remisión parcial, que es cuando hay una disminución del diámetro tumoral. Ahí está mal escrito, dice 50%, pero en realidad es un 30%. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Según unas normas que se llaman normas RECIST, que hay tablas de RECIST para cada tipo de tumor. Y después progresión de la enfermedad, que es cuando nosotros tenemos un tumor más chico y que dependientemente el tamaño que tenga el tumor aumenta un 20% por encima del valor basal que tenía el paciente, a pesar del tratamiento. Esto es lo que les dije que yo les iba a decir al final, que es medicina personalizada, según el Instituto Nacional del Cáncer en el 2011. En el caso de cáncer, la medicina personalizada utiliza una información específica del tumor, estas alteraciones moleculares que yo les dije a ustedes, de una persona para facilitar el diagnóstico, planificar el tratamiento y dar un pronóstico al paciente. En cáncer hay dos requisitos que son fundamentales. Hay que identificar las alteraciones genéticas que conduzcan a la carcinogénesis, o sea, eso se llama driver en oncología, y hay que desarrollar drogas que sean eficaces para inhibir las funciones de las alteraciones genéticas contra ese driver. ¿Qué nos pasa actualmente? Que nosotros conocemos muchas alteraciones genéticas, pero que no conocemos cómo frenar esa alteración genética. A esto, medicina personalizada más un driver validado es lo que se conoce como medicina de precisión, que ya está en boga desde el año 2013. La verdad que el tratamiento individualizado de los pacientes es súper complejo, es muy difícil, siempre tenemos que tener una biopsia y a esa biopsia poder hacerle un panel genético o un panel molecular muy importante que muchas veces nos sirve y muchas veces, como sale en el gráfico ahí, no sabemos para dónde huir porque muchas de las alteraciones que tiene el paciente, que porque siempre hay alguna alteración, no tenemos un tratamiento determinado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. ¿Qué sería el driver validado? Esperen un segundo. Espérenme que no sé dónde metí el... Ah. Acá está. Bueno, ¿quedó claro, chicos, hasta ahí? Sé que fue Sí, larga. profe. Sí, doc. Sé que la clase, no hace falta que me lo digan, es una clase larga, es una clase compleja porque la mayoría de ustedes no entiende absolutamente nada de esto, pero traté en lo posible de resumirle en poco tiempo, porque la verdad que 2 horas es poco tiempo, traté de resumirle de la mejor manera lo que es cáncer de pulmón y algunas generalidades de cáncer y síndrome paraneoplásico. De igual manera la clase se grabó, vamos a dejar de grabar. De igual manera la clase se grabó, así que ustedes van a poder, cuando quieran, ver la clase de vuelta y marearse estas 2 horas casi de clase. ¿Alguna duda? Bueno, tengo 6 acá. Esperen que leo estas preguntas y vemos. Sigue con... Bueno, la clase queda grabada, gracias doctor. A la Retana Pereira que apague el micrófono.
Cuando es inoperable y se hace tratamiento, por ejemplo, con quimio, se continúa hasta eliminarlo o más adelante podría operarse. Sí, se puede operar más adelante tranquilamente, siempre y cuando el tumor responda y siempre y cuando el estado general del paciente dé para que se pueda operar. No hay ningún problema en ese caso. Con respecto a las vacunaciones, por ejemplo, de COVID, doctor, por lo que en muchos casos hay alteraciones pulmonares. ¿Hay algún efecto adverso confirmado en las personas con cáncer de pulmón que estén siendo tratadas? No. No hay ningún estudio, todas las vacunas, los estudios de las vacunas, me imagino que todos lo leyeron y si no yo les voy a dar una pequeña tarea ahora. Todas las vacunas que se utilizaron, que todos los estudios de las vacunas no incluyó ninguno pacientes oncológicos. Entonces yo no les puedo decir, por más que sea oncólogo, de que si tiene o no alguna reacción, porque la verdad que no están incluidos en los estudios los pacientes oncológicos. Nosotros a los pacientes oncológicos los vacunamos igual, porque ya hay recomendaciones de todos lados de que los pacientes se tienen que vacunar. Profe, ayer me inscribieron en la comisión, podría decir cuál es la bibliografía, sobre todo el Harrison, como les dije, y hay una... dependiendo de las clases, yo les voy a decir, por ejemplo, EPOC sale del GOLD, que es un consenso, que yo les voy a dar el link para que ustedes lo busquen. ASMA sale de GINA, que son consensos mundiales y que ustedes tienen que leerlos de ahí. Driver validado es lo que les dije a ustedes, es la medicina de precisión con una alteración determinada. Linda la clase, gracias. La ERA está en el programa, la fecha de la ERA. Veo que las preguntas son diversas. Profe, una pregunta. Termino con esto y vamos. Hola, profe, ¿cuándo volvemos a tener clases? Porque es el primer link de clases que me llegó y veo que ya tuvimos. Sí, la semana pasada empezamos las clases. Profe, quería saber si el tumor del paciente tiene angiogénesis, si utiliza el ecodoppler para saber si el tumor está irrigado o no. Todos los tumores están irrigados. Si no hay irrigación, cualquier tejido se muere. Así que sí o sí. Y no se utiliza Doppler para saber si el tumor está irrigado o no. Las diapositivas, subo la clase, así que no se hagan problema. Está la clase grabada, así que esa clase va a dejar la voy a subir entera. Les repito, la diapositiva no es para estudiar. Doc, ¿es real la teoría de los hidratos de carbono? Mira, la verdad que los hidratos de carbono no son buenos en ningún tipo. Básicamente no es la mejor alimentación que uno podría tener, por más que sea lo más rico, insisto. Y hay ciertas teorías donde los hidratos de carbono, si es lo mismo que me estás preguntando vos, tienen alguna producción de cierto tipo de tumores, o que cuando los pacientes tienen cáncer, uno si hace una dieta sin hidratos de carbono, le va mejor o tiene remisión. Se llaman las famosas dietas cetogénicas Claro. o dietas o tratamiento. He escuchado tantas cosas llamativas, pero bueno. En teoría evita que aumente de tamaño. No es que lo cura, pero ayudaría en el tratamiento. Mira, ayuda, pero si vos haces dieta sin hidrato de carbono no te curas del cáncer. Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, además de los problemas por compresión y eso que da un tumor en el pulmón, ¿hay algún tumor que sea primario de pulmón que secrete alguna hormona o alguna cosa de esas? Y justamente todos los tumores, la mayoría de los tumores no células pequeñas pasa esto. O sea, tienen lo que se denomina síndromes paraneoplásicos y son los que secretan las hormonas. No, claro, pero por ejemplo, los insulinomas secretan insulina. ¿No hay algo particular que el cáncer de pulmón secrete así como que sea específico? No, no hay nada específico. Ah, gracias. Doc, recién a la mitad de la clase había dicho que los tumores de pulmón podían dar atelectasia masiva. Quería saber si era por que altera el surfactante o por la expansión del tumor en sí. No, porque si vos tenés un tumor central, un tumor central, deja de llegar aire y básicamente todo lo que no llega aire se produce atelectasia.
Ah, No, gracias, profe. ninguna otra cosa. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, nos quedan 15 minutos. Les voy a compartir un segundo pantalla de vuelta. Hay dos cosas, hay un pequeño caso clínico como para cerrar un poco esta clase teórica, y hay una pequeña tarea que van a tener, que me parece muy importante. Compartir. ¿Están viendo mi pantalla ustedes ya? Sí, doc. Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, sí. Denme un segundo que se me hizo. Acá. No me voy a perder la pantalla de mí. Bueno, un pequeño caso clínico, caso número 1, hombre de 55 años de edad. Fíjense en que se puede presentar así, les puse un caso común, ¿no? Con antecedentes de hipertensión, que presenta tos sin expectoración de 20 días de evolución. Ustedes lo revisan al paciente, el examen físico está lúcido, tiene una tensión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca de 76, respiratoria de 24, afebril, y el resto del examen físico, la verdad que es normal. ¿Qué diagnóstico diferenciales podrían plantear ustedes que tiene el paciente? Insuficiencia cardíaca. Bien, puede tener insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? ¿Puede volver a donde estaban los datos? ¿Puedo volver la diapo? No sé qué están viendo la pantalla, no sé qué están viendo, ese es mi punto. ¿Ahí? La anterior. Preguntas, Doc. Ahí está. Ahí. Eso es. E a tos pode ser devido a um antihipertensivo que esté tomando também? Bien, es un buen pensamiento, un IECA puede dar tos. Claro. ¿Qué más? Puede tener todo, puede tener una neumonía, puede tener una bronquitis, puede tener alergia, puede tener un montón de ¿Puede tener un cosas. derrame pleural? ¿Ah? Puede tener un ¿Cómo? derrame pleural. Puede ser un derrame pleural. ¿Sí? Entonces, para ir más rápido en el tiempo, no estamos quedando sin tiempo, ustedes le hacen una placa de tórax como para descartar que no tenga uno piensa en tos y se va directamente al pulmón generalmente, le hace una placa de tórax y ve esta imagen en el tórax, como indica la flecha ahí. ¿Qué harían ahí? Una biopsia. Una Bien. broncoscopía. Una tomografía. Una tomografía, yo estoy de acuerdo con lo que dice Tomografía. tomografía. A ver un poquito con más detalle qué es ese nodulito que yo veo ahí. Y me aparece eso. Sim, uma imagem especulada. ¿Qué harían ustedes ahí? Aí sim, uma Una biopsia. broncoscopía y hacer una biopsia. Bien, una biopsia, perfecto. Ustedes elegirán el método de diagnóstico que quieran, pero hacen una biopsia, ¿sí? El paciente, lo voy a hacer más corto, pero es un tumor, es una imagen clásica de un tumor. Y dependiendo de ese tumor, ¿qué tratamiento le harían? Y evaluás la Estudiar la cirugía y parte. haces... Fijarnos si se puede estirpar o no. Bien, lo primero que Estudiar deberían la cadena ganglionar. Primero, La estadificación. creo que se hace citología, antes que nada. Citología y después ver qué tipo de tumor y... Bien, cuando nosotros tenemos una imagen así, se biopsia, que está perfecto, lo que dijeron ustedes, y posterior a la biopsia o en el mismo momento, más o menos, le damos todos los pedidos juntos para que el paciente haga la estadificación, cosa que cuando vuelva yo ya tenga absolutamente todo, ¿sí? Eso es lo que harían, y dependiendo de eso, dependiendo de la estadificación que tenga el paciente, van a plantear ustedes el tratamiento del paciente. ¿Sí? ¿Claro?
Sí. También me Profe, imagino entre dependiendo de la quimios, situación particular del paciente. Si no se puede hacer una operación porque el paciente está complicado, vas a tener que esperar a hacer otra cosa. O radioterapia, dependiendo de cada situación en particular, digamos. Claro, dependiendo las estadificaciones que ustedes planean el tratamiento y dependiendo las alteraciones que le vengan en la biopsia, van a ver qué tipo de tratamiento van a realizar. ¿Sí? profe, entre quimio y cirugía siempre es preferible la cirugía, ¿no? O sea, si es que se puede, obviamente. Siempre que se puede, se opera. Recuerden ustedes que sacar el tumor, aparte de poder hacer el diagnóstico sobre la pieza completa, es lo mejor. Pero en el caso de un pulmón, antes de operar un pulmón, siempre hay que hacer la estadificación, porque se pueden encontrar con alguna enfermedad en otro lado y la cirugía deja de tener el efecto que ustedes quieren y al contrario puede retrasar el inicio del tratamiento sistémico del paciente. Profe, y si por ejemplo hay un tumor primario de pulmón y hay una metástasis en, no sé, por ejemplo, hígado, ¿se operan las dos o no se opera directamente? No, no se opera. Básicamente hay ciertas situaciones muy especiales, pero en términos generales no se opera. Bueno, y para último de lo último, nosotros estamos en una situación epidémica muy importante y considero que de los 133 participantes que hay acá, no voy a hacer preguntas, me animaría, miren el número que les voy a decir, a que más de 100 de ustedes, o sea, estamos poniendo un número alto, saben muy poco a lo que deberían saber de dos cosas, de dos patologías muy importantes, como es el coronavirus y como es el dengue, ¿sí? Entonces, para la clase que viene y para la otra, yo voy a utilizar media hora del tiempo de la clase para que ustedes me den una clase a mí y a sus compañeros, ¿sí? Estoy convencido y si no es así y si están todos de acuerdo, hago preguntas y si me las contestan no preparan nada, pero estoy convencido que más de 100 de ustedes no sabe, por ejemplo, qué es la proteína S en el coronavirus. ¿Hay alguno que lo sepa? Sí, ¿Para qué, profe, la proteína de membrana del virus. para qué se utiliza? ¿Cómo? ¿Para qué lo utilizas? Ele utiliza como trofismo, o sea, esa proteína hace con que él consiga adherirse al neumocito en el pulmón. ¿Pero para qué lo utilizas vos? No para qué lo ¿No es utilizas. esa la que se Para está usando como diana identificar para el virus. la O vacuna? sea, sería la forma de identificar el virus. Hoy, La forma de... ¿no? La forma de Se que... usa para el tratamiento. No, para el tratamiento no. no, Es para inducción el anticuerpos. virus Para es, la prevención. ¿Sí? Sería como la llave para que entre el coronavirus al cuerpo. Ujú. Bien, y si yo les pido a ustedes, por ejemplo, que me den un tratamiento estandarizado o las guías de tratamiento que se utilizan, Acitromicina, paracetamol y un antiparasitario que no me acuerdo cómo se llama. Ivermectina. ivermectina, dexametasona, porque Ivermectina. la cascata inflamatória é a que mais dano causa. Ou seja, o corpo não consegue frenar e se produz uma coagulação intravascular generalizada. bueno. Entonces, para la clase que viene, vamos a hablar de coronavirus, 30 minutos, va a hablar Ana Carolina, y no me sale tu nombre, la que estaba E hablando Menezes recién, Ribeiro, sim. ella junto con Abril López y junto con, bueno, vamos, Lourdes Vidal. Son las tres que me figuran acá seguidita. ¿Sí? Ustedes tres se juntan, ya voy a anotar sus nombres, no vale faltar la clase que viene ni nada por el estilo. Entonces, Ana, Carolina.
ustedes van a preparar coronavirus, ¿sí? Coronavirus. Y ¿hay alguien que quiera hablar de dengue? Professor, uma pergunta. Podemos exponer hablando o va a querer que haga un trabajo con PowerPoint y todo lo demás? Tienen que hablar. Acá yo les voy a dar, a ustedes tres, me van a escribir a mí, les voy a pasar el link. A ver si puedo, déjame ver una cosa. A ver si yo puedo acá hacerte. Sí, te puedo hacer anfitrión acá. Así que no hay problema. Se van a conectar normalmente. Bueno, y yo pero les voy puede a- ser una exposición hablada nomás o necesito hacer No, como ustedes quieran. PowerPoint. Si ustedes quieren hablar y sin diapositiva, o si quieren presentar una diapositiva, lo pueden hacer con diapo, no tengo ningún problema. Lo que sí, a cuenta reloj, no tienen más de 30 minutos. A los 30 minutos les corto porque yo tengo que dar clase después. Bueno. ¿Sí? Ujú. ¿Alguien que quiera hablar de dengue? También 30 minutos, lo mismo. Ok. ¿Bien? ¿Nadie? Bueno, Noel Yapur. ¿Estás, Noel? ¿Sí? Sí, profe. Camila, me sale acá, voy en el orden, ¿no? Camila, tienen un punto más en el examen ustedes, chicos, ¿no? Camila Stansen. Profe, ¿puedo? Entonces, Noel Yapur. Camila. Adrián. No con nadie acá, que no sean problemas. Alguien. Y Camila Pereira. ¿Sí? Ustedes tres, dengue. Estamos para la próxima clase, ¿no? El jueves que viene, es Jueves Santo. Creo que no hay Primera clase. Camila, El jueves que viene, si no me equivoco, en el programa figura como que no hay clases, porque es Jueves Santo. Así que será para el otro. Pero la próxima clase que nos veamos, charlamos de ese tema. ¿Sí? Me imagino que están re contentos los que nombré. Así que nos vemos el jueves. Chao, chao, profe. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, hasta luego.